Bien, bueno, vamos a ver el teorema de Green, ¿sí? Entonces, el enunciado del teorema ya todos lo conocemos, ¿sí? Lo que vamos a tratar de ver hoy es la demostración, ¿sí? Va a ser una demostración con muchos... O sea, es una demostración de un caso muy particular, pero a partir del cual se puede construir una demostración del caso más general, ¿sí? Pero esto ya les debería dar una buena idea más o menos de por qué es cierto este teorema, ¿sí? Entonces, recorramos cuáles son las hipótesis del teorema porque las vamos a ir utilizando a lo largo de la demostración. Entonces, ¿quiénes son los personajes de nuestra película? Vamos a arrancar con... primero tenemos una región, que es esta región D, que la puse en este dibujito ahí, de color violeta, rosa o lo que sea esto. Es una región que vive en R2, es una región simple tipo 1 tipo y tipo 2 simultáneamente, o sea que le decimos a esas regiones simples tipo 3. Después tenemos eso básicamente hipótesis, qué sé yo, es lo que tenemos directamente. Estamos asumiendo sí que es una región simple tipo 3, ¿sí? Después, segundo, la frontera de esta región, que vamos a llamar C, es una curva suave a trozos, cerrada y simple, ¿sí? Ahora, más que nada vamos a concentrarnos en esta hipótesis. La parte esta de trozos, no le vamos a dar bola para esto. Después uno puede extender el teorema para mostrar que sirve también el teorema de trozos, ¿sí? Y finalmente tenemos un campo, ¿sí? Que es un campo vectorial, una función que va de R2 en R2, que nos dicen que es de clase C1, o sea que sus derivadas parciales son funciones continuas, ¿sí? Las derivadas parciales de P y de Q, donde P y Q son la primera parte y la segunda parte de nuestro campo, ¿sí? Vamos a usar esta notación de que P vectorial es lo mismo que el campo que tiene parte P en su primera parte y 0 en la segunda, y que el campo Q vector es el campo que tiene 0 al principio y después Q en su segunda parte, ¿sí? Obviamente los dos son campos perfectamente válidos y todos podemos ver que la suma de los dos nos va a devolver el campo F, ¿sí? Así que nada, para que quede clara la anotación, cuando tenemos P así suelta sin la línea arriba, se refiere a solamente la función de R2 en R, y cuando tenemos el vector encima nos referimos al campo vectorial que tiene solamente la primera componente, que vale lo mismo que esta P, ¿sí? Y lo mismo con Q. Buenísimo. Entonces, con toda esta notación así presentada, tenemos en nuestro teorema y que el teorema nos dice que nos da esta igualdad, que bajo estas condiciones la integral de nuestro campo vectorial F sobre la curva C orientada positivamente, es decir, en sentido antihorario, es decir, que si vamos caminando por la frontera, la región va a quedar siempre a nuestra izquierda, ¿sí? Va a ser igual a la integral doble de esta nueva función que depende de las derivadas de cada una de las componentes de f sobre la región D, ¿sí? Entonces vamos a la demostración. La demostración no es muy difícil, ¿sí? Para este caso en particular. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, nuestro campo sobre, acuérdense que esto era f, ¿sí? Nuestro f vector que tiene estas dos componentes, es lo mismo que decir nuestra integral sobre P más Q, donde esta es la componente P y la componente, o sea, el campo P y el campo Q. Por linealidad se van a separar esto en dos integrales y lo que vamos a hacer es analizar cada una de estas integrales por separados. Entonces vamos primero con la primera. La primera de estas integrales, ahí se me movió esto. La primera de estas integrales, fíjense que vamos a poder, por definición, tenemos que agarrar y plantearla, necesitamos una parametrización, ¿sí? Parametrizaciones hay infinitas para toda curva. Ahora, ¿cómo vamos a construir las parametrizaciones para nuestra curva en particular? Bueno, vamos a esta región acá que tenemos en amarillo. Entonces, acuérdense que nosotros dijimos que nuestra región D era una región tipo 1, ¿sí? También es tipo 2, pero para este momento de la demostración nos va a interesar que es tipo 1 en particular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir que D se puede escribir como todos los puntos x y tales que su componente x está entre A y B, y que para cada uno de esos x's la componente y está entre este g1 que depende de x y este g2 que depende de x, ¿sí? Es decir que nuestra función entera se puede decir que está acotada entre dos gráficos de funciones, que serían el gráfico de la función g2, que va a ser la curva c2, y el gráfico de la curva g1, que es el gráfico de la función g1, que es la curva c1, ¿sí? Fíjense que puse las flechas estas así hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la curva esta azul está orientada hacia las derechas. Cuando construyamos nuestra parametrización, el parámetro independiente va a ser x y las x crecen en esta dirección, por lo tanto la curva va a moverse en esta dirección.
Va a quedar más claro un poquito más adelante. Ocurre lo mismo con la curva verde, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa recorrer esta curva, ¿sí? Queremos recorrer esta curva C, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más prolijo eso. Ahí está. En el sentido antihorario, ¿sí? Entonces, si queremos recorrer en el sentido antihorario y tenemos una parametrización de C1, que es la parte de abajo de C, así en sentido positivo, que básicamente encaja con nuestro sentido antihorario, y después tenemos una parametrización de C2 positiva hacia allá, nos interesa hacerla al revés. Entonces vamos a decir que C2 negativa es la parametrización con el sentido contrario, ¿sí? Entonces sabemos que C orientado de esta forma va a ser C1 más unión C2 menos, ¿sí? Entonces otra forma de agarrar y decir eso es que queremos agarrar y hacer la integral sobre C1 con el más menos el C2 con el más también. Entonces fíjense que podríamos haber dicho que esto de acá sería exactamente lo mismo a cambiar el signo de acá y cambiar el signo de acá, que esto básicamente es lo consistente. En general, cuando tenemos la unión de dos cosas, lo que queremos, eso equivale a la suma de las dos integrales. Ahora, como nos interesa que esté recorrido, como nosotros las parametrizaciones que tenemos son en los dos casos la C1 más y la C2 más, nos vamos a quedar con los signos anteriores, ¿sí? Perfecto, entonces a partir de esto lo que vamos a hacer es construirnos dos parametrizaciones, sigma i, que para esto va a ser con i igual a 1 y igual a 2, ¿sí? Y la sigma 1 y la sigma 2, las dos van a compartir un montón de propiedades, es decir, que van del intervalo AB, que lo vamos a llamar i, contenido de los reales, a R2. La imagen de esta parametrización nos va a devolver la curva correspondiente. La parametrización se va a formar con nuestra parte x igual a t y nuestra parte y igual a g sub i de t, ¿sí? Y la derivada de esto, fíjense que nos va a dar 1 y g'. ¿Por qué sabemos que existe la derivada? Porque al principio, como hipótesis, teníamos que la parametrización de nuestra curva, o sea que nuestras curvas eran curvas suaves, por lo tanto tienen siempre derivadas, y si fueran derivadas y si fuera suave a trozos, tendría por lo menos parametrizaciones a trozos y haríamos toda partida este razonamiento, porque el razonamiento sería casi el mismo, ¿sí? Perfecto, entonces una vez que tenemos esto, agarramos y decimos bárbaro, aplicamos la definición de cada uno de los dos casos. Acá es simplemente aplicar la definición de siempre y dejémoslo acá viendo lo anterior. Una vez que tenemos eso, agarramos y decimos, bueno, bárbaro, acá tenemos que nuestra P vectorial iba a ser el campo que tiene componente P y después 0, y después nuestra derivada es 1 y g'. Ocurre lo mismo en el caso de la derecha. Y después, cuando hacemos el producto de estos dos campos, nos va a dar P por 1 más 0 por G'. Lo mismo a la izquierda, por lo tanto solamente sobrevive el término este P evaluado en sigma prima de T. Sigma prima de T era justamente, habíamos visto acá, era T y G sub I de T, ¿sí? Entonces nos termina quedando que, acá fíjense que faltó, hay un error, ¿sí? Acá nos falta, vamos a completarlo. Acá va un sigma 1 y acá esto no es I, sino que este es el 1, ¿sí? Y de este caso, en el caso de la derecha, este es sigma 2 de t y g2 de t. Perfecto. Bien, ahora sí está todo clarito. Ahora, de todo esto se termina simplificando a eso de ahí y todo esto de acá se termina simplificando a esto de acá, ¿sí? Perfecto, vamos a sacarlo así no molesta después, pero que quede claro. Y finalmente vamos a hacer una serie de... Este parece ser un truco pavo, pero nos va a servir para que nos quede un poco más clara la anotación. Fíjense que lo único que estoy haciendo acá es básicamente poniéndole a todo, multiplicándolo por menos 1 y por menos 1 otra vez, ¿sí? O sea, acá estoy poniendo un menos y estoy cambiando el orden de la diferencia, ¿sí? Entonces, fíjense que el término que tiene G2 terminó a la izquierda y el término que tiene G1 terminó a la derecha. Si uno distribuyera este menos otra vez, volveríamos a obtener la expresión que tenemos ahí arriba. Finalmente, vamos a agarrar y escribir todo esto de acá de una forma un poquito más ingeniosa, ¿sí? Que es agarrar y escribirlo. Voy a poner color verde clarito para hacer comentarios. Que es escribirlo así como cuando tenemos la regla de Barrow, ¿sí? Que evaluamos es esto para los i's evaluados en G2 menos esto con los i's evaluados en G1, ¿sí? Y ahí obtendríamos de vuelta la misma expresión de antes.
Ahora, una vez que uno tiene esto, uno dice, hey, che, este es el resultado que obtenemos cuando agarramos e integramos a una función respecto de y después evaluamos entre los dos límites de integración. Entonces hagamos eso. ¿Qué función tenemos que integrar respecto de y para obtener esto mismo? Y bueno, la derivada de esto respecto de y, ¿sí? Entonces tendríamos que esto mismo que está acá, ¿sí? Ahí, quedó horrible ese paréntesis, pero bueno, ese término de ahí es exactamente igual a este término que tenemos acá, ¿sí? Donde, fíjense que ahora estamos, nuestros límites de integración son g1 de t y g2 de t, ¿sí? Y toda esta expresión es la derivada de p respecto de y. Para agarrar y encontrar cómo hacer esto, tenemos que encontrar esto y integrarlo respecto de y, o sea, hallar la función tal que su derivada respecto de y nos dé esto, que obviamente va a ser p de t, i, ¿sí? Y evaluarlo en esos dos límites, o sea, devuéltelo acá. Así que perfecto, todo eso encaja 10 puntos. Este es tal vez el truco más importante de la demostración del teorema, donde estamos usando el teorema fundamental del cálculo de algún modo de fondo, ¿sí? Ahora, lo que... y la otra cosa que tenemos que saber es que como nuestro campo era C1, entonces sabemos que esta expresión de acá, la derivada de P respecto de I, va a ser una función integrable, así que todo lo que hicimos está a 10 puntos, no hay ningún problema, ¿sí? Sabemos que toda función continua siempre es integrable y bajo determinadas condiciones, aparte se da que se da la regla de Barrow, ¿sí? Perfecto. O el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Que se cumplen todas esas condiciones dadas las hipótesis que pusimos al principio. Ahora, la última parte que nos tenemos que avivar es que esto ahora nos está diciendo, che, integrar la primera componente, t, que básicamente es lo que está reemplazando a nuestra x en este caso, ¿sí? O sea, acá también de t podría ser de x, ¿sí? Y integrar la x desde a hasta b y la y desde g1 de x hasta g2 de x, ¿sí? Que sería lo mismo. Pero nosotros sabemos, che, al fin y al cabo eso es lo que habíamos dicho, que era nuestra región de acá. Nuestra región D habíamos dicho todos los x que están entre a y b y todos los y que están entre g1 de x y g2 de x, ¿sí? Buenísimo. Quiere decir que eso es la región D. Upa, me estoy pasando. Ahí está. Quiere decir que eso, que es lo que tenemos acá, ¿sí? No está señalando otra cosa más que a nuestra región D. Por lo tanto, el término que teníamos al principio, que era este, lo copié acá de vuelta al final, no es otra cosa más que menos la integral doble de esta parte respecto de la derivada de la primera componente, que era p, respecto de i, ¿sí? Entonces, esto pareciera ser ya como una versión casi muy similar al teorema de Green. Ahora, recorramos rápidamente la segunda parte. Y fíjense que la segunda parte lo que tratamos de hacer es escribir este otro término, que es la integral del campo Q, que era el campo que tenía componente 0, Q, que era la segunda componente de nuestro campo vectorial F, sobre la curva C, de vuelta orientada positivamente. Ahora, para hacer esta segunda parte de la demostración, vamos a agarrar y acordarnos que habíamos dicho que nuestra región también era una región tipo 2, no era solamente tipo 1, sino tipo 2. Como es una región tipo 2, ahora la podemos escribir como si fuese una región entre dos curvas, una izquierda y otra derecha. Se repite el mismo razonamiento, solamente que ahora van a ser C3 y C4, ¿sí? Los campos van a ser sigma 3 y sigma 4, van a ir del intervalo CD a... O sea, tenemos las ecuaciones, fíjense que son x igual a g4 de i y x igual a g3 de i, ¿sí? Pero es la misma historia. Fíjense que cómo construimos las parametrizaciones, las construimos con t, va a ser nuestra variable independiente, que es la i, y g3 o g4 de t, que básicamente estamos diciendo que nuestra x es igual a algo que depende de la y, ¿sí? Y las derivadas, fíjense que tienen un 1 en la componente y algo en la componente x. Fíjense que acá queda claro que como esto tiene un 1, quiere decir que la componente y siempre es positiva, por lo tanto todas las tangentes son siempre positivas y esto significa que las dos curvas siempre tienen vector tangente orientado hacia arriba, que es lo que se ve acá, que medio que lo spoileé antes también. Ahora, como a nosotros nos interesa recorrerla en sentido antihorario, lo que queremos es la curva azul, la queremos recorrer al revés, ¿sí? Acá está puesta como, pongamos positiva, nos interesa recorrerla al revés, o sea, de acá para abajo, y después la curva verde de acá para arriba, ¿sí? Entonces, esto es lo que queremos en el fondo, es decir, la integral sobre C4 más la integral sobre C3 negado, ¿sí? Pero la integral sobre C3 negado es exactamente lo mismo que agarrar y poner acá un menos y decir, bueno, menos la integral sobre C3 positivo, ¿sí? Perfecto, a partir de acá hacemos lo mismo que antes, nos queda la definición,
el campo nos queda con 0 y Q y G' y 1, 0 y Q, G' y 1. Básicamente los términos con el 0 se eliminan, el 1 no nos cambia nada. Así que terminamos teniendo esto. Esto lo volvemos a escribir como si fuese una función evaluada entre dos límites. Esto lo volvemos a agarrar y entender gracias a que el campo es 1 como si fuese la integral de una función en estos mismos límites. Donde ahora, fíjense que la variable que está cambiando es la x. Entonces la función tal que yo tengo que integrar en esos límites para que me devuelva q es la derivada de q respecto de x. ¿Sí? Entonces finalmente podemos agarrar y decir, hey, che, pero la región en la que las t's que ahora están haciendo el rol las podemos entender como si fuesen nuestras i's. ¿Sí? Las i's están variando entre c y d y las x's entre g3d G3DI y G4DI, ¿sí? Y esto de vuelta era simplemente una forma distinta de representar a toda nuestra región D, ¿sí? Así que, a fin de cuentas, nos termina quedando que todo esto no es otra cosa más que la integral sobre nuestra región D, ¿sí? De la derivada de Q respecto de X, y eso nos da el término que vimos al principio, ¿sí? Entonces, resumiendo todo, la integral de nuestro campo f sobre la curva C se puede escribir como la suma de las integrales sobre cada uno de estos dos campos. Cada una de estas vimos que la primera nos daba menos la integral de la derivada de p respecto de i, integral doble sobre la región D, más la integral doble sobre la región D de la derivada de q respecto de x. Esas cosas, como básicamente tenemos la misma región de integración, entonces podemos agarrar y agruparlas por linealidad de las integrales adentro del mismo término y terminamos obteniendo este resultado acá, que justamente es nuestro teorema, ¿sí? Entonces quedaría ahí súper demostrado esto. Bueno, demostrado esta versión parcial, ¿sí? A partir de esta versión se puede llegar a versiones un poquito más complejas, ¿sí? Del teorema, pero esto ya nos va dando una idea. Un único comentario acá que les dejo, que quedó pendiente, es: fíjense que yo dije que esto era una región tipo 1 y tipo 2. Otro ejemplo de una región tipo 1 y tipo 2 sería esta región, que es, por ejemplo, así y así, y con estas dos líneas así verticales, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Esta también es una región que va a estar acá, tenemos nuestro A y nuestro B, y esta es nuestra G1 perdón, G2 y nuestra G1, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Que en el caso que yo di, la G2 y la G1 se tocaban, ¿sí? Estas dos curvas, la C1 y C2, se tocaban en los extremos, y en este caso no. Pero fíjense que nosotros habíamos visto que la parte en la que habíamos representado como una región tipo 1 era cuando habíamos trabajado con el campo P, ¿sí? Y el campo P era el que tenía componente P y después 0. Ahora, cuando ustedes vean las vectores de esto y esto, son vectores que son proporcionales al 0, 1, estos dos vectores tangentes. Entonces, cuando tengan en la parte de la integral, esta de acá, ¿sí? Donde se multiplica, bueno, en realidad este es en la parte de P, ¿no? Acá, en la parte de P, esta parte de acá, donde tenemos P por el vector tangente de la curva. En este caso, vamos de vuelta para abajo, nos va a terminar quedando, che, nuestro campo P tiene solamente componente X, así que en cada punto son flechitas que apuntan para acá. Y nuestro vector tangente en este caso apunta para acá. El producto interno entre esas dos cosas va a dar 0. Así que la demostración se termina reduciendo solamente a la diferencia entre G1 y G2. Lo mismo ocurriría si tuviésemos una región. Obviamente esto también se podría ver como una región tipo 2 y ahí no habría ningún problema, ¿sí? Y se puede hacer todo el análisis de vuelta, ¿sí? Y después de estos podríamos tener regiones que serían algo, por ejemplo, no sé, una cosa así, ¿sí? Esta región es tipo 2, pero no es tipo 1, ¿sí? Sin embargo, la podemos agarrar y cortar por acá, ¿sí? Y decir, ay, che, esta parte de acá, a ver si me sale, es tipo 1, ¿sí? Y esta parte de acá, bueno, se entiende, con esta parte de acá, también es tipo 1. Ahora, cada una de estas dos son tipo 1 y tipo 2, y después la parte de la curva naranja va a estar en sentido horario, va a estar yendo para acá, y la parte de la curva rosa en sentido antihorario va a estar yendo para acá, ¿sí? O sea, la curva rosa hace una cosa así, la curva naranja hace una cosa así, ¿sí? Entonces fíjense que
el sentido total en el que terminamos recorriendo toda la curva es el mismo, y estos dos términos, como es el mismo campo sobre la misma curva pero en sentidos opuestos, se va a cancelar. Así que usando ese truquito uno llega a la conclusión de que el teorema es válido para todo tipo de regiones, no importa si son solamente regiones de tipo 3, ¿sí? Así que bueno, con eso estamos, espero que se haya entendido y que les sirva para terminar de entender un poquito mejor todo esto.